exactas, para poder hablar un poquito de qué significa este artículo 30 dentro del presupuesto. Jorge, gracias por atendernos. Buenas tardes y felicidades. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Igualmente para ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo nos podrías sintetizar y explicar lo que puede significar para la ciencia y para las facultades este artículo 30 del presupuesto nacional? Mira, el artículo 30 en realidad es parte de todo este presupuesto, que es un presupuesto obviamente que está destinado a consolidar el ajuste que ha hecho el gobierno en los últimos 2 años. Ujú. El gobierno ha incumplido estas leyes en estos últimos 2 años al prorrogar el presupuesto del año 2023 sin actualizar partidas. De hecho, estos pisos de financiamiento que se fueron estableciendo, como vos bien decías, para la educación nacional, para el sistema de ciencia, para la educación técnica y también para el Fondo Nacional de la Defensa, no se estaban cumpliendo, pero en principio estaban vigentes, con lo cual uno podía reclamar a la justicia el cumplimiento. Ujú. Bueno, en este artículo, en este presupuesto, no solo en la parte de distribución de partidas no se cumple con todo esto, sino que además en un artículo específico, que es el 30, se derogan estas normas de forma tal que ya no van a existir más. Claro. Esa sería la gravedad. Ujú. Cuando nosotros hablamos de, bueno, cuando se habla generalmente de educación y de ciencia, se entiende, ¿no? Pero cuando hablamos de educación técnica y profesional, ¿de qué estamos hablando? Para que mucha gente quizás no sepa qué encierra todo esto. Bueno, son las viejas escuelas técnicas, Ajá. es decir, las escuelas secundarias con orientación técnica, que en los 90 habían desaparecido porque en definitiva no había un proyecto de país que tuviera interés en tener técnicos con salida para laboral en industrias, en fábricas, que después en los 2000 se volvieron a crear, lo cual fue todo un desafío, porque de golpe vos tenías que volver a dictar asignaturas que ya los maestros, los profesores ya no existían más, Ujú. como torneros, por ejemplo. Bueno, eso, para poder poner eso en marcha, hubo una ley que le dio financiamiento para que se pudieran volver a construir los talleres, volver a contratar el personal específico que diera esas asignaturas y demás. Bueno, eso es lo que ahora se estaría anulando. Ujú. El discurso del gobierno es que todo lo que incluye el artículo 30, al fin y al cabo, no se estaba cumpliendo. Sí, a ver, bueno, no se está cumpliendo en los últimos 2 años. Claro, En los claro, años, claro, claro, claro. efectivamente, si lo que están diciendo es que esto no va a empeorar la situación con la que estuvimos en los últimos 2 años, es cierto. Claro. Es decir, de alguna forma lo que están diciendo es que ellos ya venían incumpliendo con la ley. Y ahora lo que van a hacer es dejar de incumplirla, no porque la van a cumplir, sino porque la ley no va a existir más. Claro, claro. ¿Cómo está? Quizás, seguramente lo sabés, pero quizás no en detalle, pero que nos puedas contar acerca de este recorte que ha sufrido el CONICET hasta hoy, además de lo que tiene que ver con salarios, además de lo que tiene que ver con los recursos que se necesitan para sostenerlo. ¿Hubo alguna investigación que tuvo que detenerse o que está en riesgo, sobre todo cuando lo que se avisora es un recorte aún mayor? Mira, aprovecho y te comento, Sí. yo soy miembro del directorio del CONICET en representación de las universidades. Ah, Sí, ok. el CONICET tiene una particularidad, tiene un presidente puesto por el Poder Ejecutivo y 8 miembros del directorio, 4 puestos por los investigadores, uno puesto por las provincias, uno por el agro, uno por la industria y uno por las universidades, que soy yo. Así Bien, que bien. llevo bastante en Sí. detalle la situación del CONICET en particular porque afecta muchísimo a las universidades, porque el 70% de los investigadores de CONICET trabajan en las universidades públicas. Ujú, bien. Bueno, lo que ha ocurrido con todo el sistema de investigación es, por un lado, en la parte salarial, tiene el mismo problema que los docentes, el mismo problema que toda la administración pública, es que ha perdido un 35% del salario desde el cambio del gobierno. Por otro lado, había un organismo específico que era la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica, que era la agencia creada en el año 96 para financiar proyectos de investigación que eran evaluados y aquellos que eran seleccionados eran financiados.
que prácticamente su financiamiento desapareció. Es decir, hoy en día, en el año 2025, está terminando el año, y en el año 2026 está propuesto lo mismo, el mismo presupuesto en pesos que tuvo en el año 2023. Mira. Y en el interín hubo, digamos, un cambio de precios que más o menos multiplicó todo por 4. Con lo cual, la plata que hoy tiene para financiar proyectos es prácticamente nula. Lo que ocurre es que los investigadores están postergando las investigaciones, tratando de conseguir colegas del exterior que los inviten a visitar sus laboratorios, Mirá. conseguir alguna droga o alguna sustancia para hacer experimentos que se las regalen, es decir, tratando de ver si logran zafar de este momento, porque en este momento el financiamiento es realmente cero. Claro. ¿Y está pasando que volvemos a tener un exilio de científicos? Mira, es difícil de verlo de un día para el otro. Yo te diría que lo que está pasando, para que nos demos una idea, es que nos estamos comiendo como país, nos estamos comiendo el capital. Cuando vos dejás de invertir en una ruta un año, se deteriora un poco, pero vos la seguís viendo. Si eso se prolonga 5 o 6 años, la ruta no existe más. Claro. No existe más el hospital. Claro. Bueno, lo que estamos viendo de alguna manera ahora es que los investigadores, las investigadoras que teníamos formadas y trabajando, van de alguna manera viendo cómo pueden zafar. Algunos, por ejemplo, piden licencia, no renuncian el primer día, Claro. pero piden licencia y se van afuera un año. Después te piden una prórroga de un año más, después te piden cuando llega el plazo de que no pueden pedir más prórroga, ahí recién deciden que renuncian y no vuelven. Claro. Y eso lo vas a ver dentro de unos años. Claro. Jorge, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por este rato. Seguramente no será la última vez que hablemos. Bueno, y esperemos que suceda lo mismo que pasó en diputados, cuando se quisieron llevar a atropellar con todo el presupuesto. Bueno, se pudieron salvar algunos artículos. Bueno, vamos a estar atentos a qué pasa con este artículo 30 que muy bien nos explicaste. Jorge Aliaga, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igual, ex investigador del CONICET, preside el CONICET como representante